Buen día, mi nombre es Ana Vázquez. Sean bienvenidos y bienvenidas a su módulo de Teoría del Estado. Mucho éxito, vamos a comenzar. Temas: 1. Orígenes del Estado. 2. Teoría de la naturaleza del Estado. 3. Las formas de organización política. Introducción. Todos los días, los ciudadanos, los docentes y los estudiantes hablan del Estado, pero pocas oportunidades como esta tienen de estudiar el proceso histórico y los contextos en que se van formando, modificando y extinguiendo las llamadas comunidades políticas. En la actualidad se conocen posicionamientos con relación a los estados liberales y los totalitarios. Incluso se advierte en el plano internacional el gran debate sobre la crisis de los estados. ¿Qué es el Estado? ¿Cuál es su forma? ¿Para qué existe? ¿Dónde se encuentra? Estas son las interrogantes naturales que deben surgir de nuestras curiosas cabezas al introducirnos en esta materia. Plantear las respuestas a estas investigaciones lleva implícito un interés que debe internarnos a disciplinas determinadas dentro de la ciencia política y el derecho. Satisfacer nuestra curiosidad exige indagar en la teoría política. ¿Qué es el Estado? En el derecho, ¿para qué existe el Estado? Ya que es evidente que el hombre tiene que obedecer la ley intentando conservar su libertad. Ante estas cuestiones, notaremos que en la historia de las ideas políticas han existido diversas cosmovisiones de lo que el ente estatal ha significado en el devenir histórico. Orígenes del Estado. Algunos conceptos fundamentales. Teoría. Palabra teoría, la cual tiene su origen en el vocablo de origen griego theorein, que significa observar. Este término solía emplearse para hacer mención a la visualización de una obra de teatro, lo que puede explicar por qué en la actualidad la noción de teoría permite hacer referencia a un asunto provisional o que no es 100% real. De todos modos, la evolución histórica del vocablo permitió dotarlo de un sentido más intelectual y comenzó entonces a aplicarse a la capacidad para comprender la realidad por fuera de las vivencias sensibles, a partir de la similización de estas experiencias y su descripción por medio del lenguaje. En la actualidad, una teoría se entiende como un sistema lógico que se establece a partir de observaciones, axiomas y postulados, y persigue el propósito de afirmar bajo qué condiciones se llevarán a cabo ciertos supuestos. Para esto, se toma como punto de referencia una explicación del medio idóneo para que las predicciones puedan ser desarrolladas en base a estas teorías. Será la posibilidad de deducir o postular otros hechos mediante ciertas reglas y razonamientos. Por otro lado, se tiene el concepto de práctica. Es un concepto con varios usos y significados. La práctica es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos. Importante, ambos son conceptos fundamentales, los cuales estarán estrechamente ligados, lo cual no quiere decir que tienen que ir en armonía o en el mismo sentido, pues en ocasiones, y más aún en esta materia, se logra la visualización de ciertos planos antagónicos entre la teoría y la práctica. Planteamiento metodológico. Casi todos los estudiosos del Estado, ya sean historiadores, juristas, politólogos, filósofos o sociólogos, utilizan el término Estado, para referirse a un fenómeno político que surgió en Europa a partir del hundimiento del feudalismo, con las características fundamentales de territorialidad, centralización, soberanía, diferenciación e institucionalización, y que
supuso la separación o la salida de lo político del terreno social y la conversión del individuo en un ciudadano, cuya relación de pertenencia fundamental será con el Estado al margen de cualquier característica particular. Esta categoría o concepto unívoco de Estado da lugar a limitaciones que son consecuencia de la aplicación de una metodología que resulta incompleta. Para una comprensión integral del Estado, ya que no permite diferenciar dentro de los llamados estados los diversos tipos existentes y las consecuencias políticas y sociales que se derivan de cada uno de estos tipos, en este contexto merece la pena fijarse en los estudios de Birnbaum, que desde un enfoque holístico que combina el método propio de la sociología histórica, sin olvidar a la ciencia política y la propia filosofía, propone un enfoque según el cual el Estado es un hecho histórico y social que necesita ser analizado como una creación a partir de prácticas sociales propias de un tiempo y un espacio concretos, en relación con una cultura también concreta y a lo largo de una determinada trayectoria. Una trayectoria básicamente histórica. Dentro del dominio de las ciencias sociales, existe un campo de conocimiento de carácter interdisciplinario que se denomina diversamente teoría general del Estado, teoría del Estado moderno, regímenes políticos comparados o de algún otro modo singular. Lo que es un común denominador es su objeto, pues es precisamente el estudio de los orígenes, el desarrollo y las características actuales del Estado. Los especialistas utilizan uno o varios métodos para abordar su estudio. Tenemos al método histórico, al método sociológico, al método de la ciencia política y al método jurídico. Vamos con el primero de ellos. Método histórico, que será de utilidad para conocer el desenvolvimiento del Estado a través del tiempo y del espacio. Método sociológico, para estudiar tanto a la nación, a la población o al pueblo como sus componentes. Método de la ciencia política, para analizar las diversas formas de integración del poder público, de la autoridad y del gobierno. Y por último, método jurídico, para entenderlo como la unidad del orden jurídico o como sistema de derecho positivo. El análisis de la administración pública mexicana, por ejemplo, requiere una referencia al concepto mínimo de Estado y sus elementos integrantes, puesto que aquella forma parte de este. La especificidad de la sociedad humana. Nuestro autor, en este sentido, analiza los orígenes del Estado y sostiene la tesis de su concepción, partiendo desde los conceptos de organización, raíces biológicas, sociabilidad animal y sus diversos grados, evolución y sociabilidad, la conciencia de la sociedad humana, apariencias políticas en la sociedad animal, concepto de decisión, jerarquía en la sociedad animal, el fenómeno de la comunicación. Especificidad de la sociedad humana, donde se indica que la sociabilidad es un carácter que el hombre comparte con los animales, pero la sociedad política forma parte de la acción humana consciente. Adicionalmente, hace una distinción de sociedades sin Estado,
concluyendo que este surge como un conjunto organizacional perceptible a partir de tres presupuestos fundamentales. Estos son un medio ambiente o presupuestos fundamentales respecto al territorio, un nivel cuantitativo poblacional y cierto desarrollo tecnológico. Dicha organización estatal cuenta con 4 rasgos característicos. Una organización centralizada de las actividades económicas. Una nítida separación entre gobernantes y gobernados. La existencia de una fuerza pública permanente y una conciencia colectiva que permite legitimar el papel de una autoridad centralizada. El comportamiento humano es posible distinguir dos aspectos fundamentales. Inciso A, sociabilidad. Inciso B, alteridad. Sociabilidad, que podemos definirla como la tendencia a relacionarse con los demás, que otorga a las relaciones humanas la característica de la alteridad. Esta característica puede ser vislumbrada en los siguientes ejemplos. 1. El nacimiento del ser humano al interior de una familia, por ejemplo. El lenguaje a través del cual las personas expresan su racionalidad, estableciendo canales e inclusive vínculos. Sobre el contrato social. La teoría del contrato social del famoso autor Jean-Jacques Rousseau, en su libro titulado Contrato Social o también ubicado como Pacto Social, plasma la idea de que la sociedad existe debido a un set de normas implícitamente acordadas que proporcionan reglas de comportamiento morales y también políticas. La teoría del contrato social dicta que las personas viven juntas en la sociedad siguiendo un contrato que establece las reglas del comportamiento moral, pero también político. Algunas personas creen que si vivimos respetando un contrato social, podemos vivir moralmente por voluntad propia y no porque así lo dicta un ser divino, en nuestro caso, un Estado de Derecho. A lo largo de los años, los filósofos han tratado de describir el contrato social ideal y explicar cómo los contratos sociales han venido evolucionando. El filósofo Stuart Rachel sugiere que la moralidad es una serie de reglas que dicta el comportamiento que las personas racionales aceptan, bajo la condición que otros también la aceptarán. Los contratos sociales pueden ser explícitos, esto por medio de leyes, o implícitos como alzar su mano en el aula para pedir permiso de hablar. La Constitución de los Estados Unidos es una parte bastante explícita del contrato social de dicho país. Dicta lo que el gobierno puede o no hacer. Se supone que las personas que eligen vivir en los Estados Unidos están de acuerdo con lo que estipula la Constitución en cuanto a las obligaciones sociales, pero también las morales. De hecho, independientemente de que si los contratos sociales son implícitos o explícitos, nos ofrecen un marco importante para crear la armonía en la sociedad. Así también, en nuestro Estado mexicano, que lleva el nombre oficial de los Estados Unidos Mexicanos, podríamos bien observar la existencia de este contrato social. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. El autor, Jean-Jacques Rousseau, pretende que en una comunidad se logre una sana convivencia. En tal sentido, nos invita por medio de su teoría
a respetar los derechos y las libertades de los demás. Aun cuando cada individuo tiene la libertad y ese libre albedrío para poder materializar lo que le plazca, el límite es sin duda aquella línea que no va a permitir sobrepasar o vulnerar los derechos de otros. Pero, ¿qué pasaría si alguien no cumple con este contrato social? Según Rousseau, esa persona que incumple con el contrato o pacto social debería de ser segregado de la sociedad. Hoy por hoy, vamos a imaginar la prisión, es decir, esa privación de la libertad del individuo como una forma de segregación social. Un caso todavía más concreto, cuando estamos frente a un homicidio, en donde en México nuestro Código Penal, tanto federal como aquel aplicable a cualquier entidad federativa en nuestro Estado mexicano, establecería que aquel que priva de la vida a otra persona será sancionado con una pena mínima hasta una pena máxima de determinados números de años. En ese sentido, nos da a entender que si bien la ley no es prohibitiva, sí nos indica qué sería posible hacer o qué no hacer, y que si nos encontramos cualquiera de los sujetos que integramos este colectivo social en ese supuesto, se entenderá que por un tema de justicia deberá de preverse esa aplicación de la pena. En ese sentido, la segregación se materializa cuando la persona es privada de su libertad para ser recluido en un centro de readaptación social, con la finalidad, entonces, de que este proceso de readaptación pueda lograrse y que el día de mañana que la persona que fue segregada haya cumplido con su pena, pueda lograr la verdadera reinserción social y que en ese sentido haya tomado conciencia de su mal actuar. Entonces, se estaría cumpliendo con un ejemplo de lo que Rousseau preveía en su obra más importante, que como ya se dijo, lleva por nombre El contrato social. Factores de desarrollo político. Únicamente se puede llegar al conocimiento científico del Estado hasta después de haber efectuado la interpretación racional del fenómeno político. Esto en forma reflexiva, objetiva, metódica y sistemática. Para construir esa noción científica previa, se necesita observar la realidad a la que se le denominará una realidad estatal. ¿Qué rasgos provee el ejercicio de observación de la realidad estatal? Veamos. El primer dato es que el hombre no vive aislado, sino en unión con otros seres humanos, con los que está vinculado de distintas maneras. Solidaridad, trabajo, religión, las costumbres, el lenguaje, integrando así una sociedad humana. Así, la primera nota científica es: el Estado es una sociedad humana. Ahora bien, esa sociedad se encuentra establecida permanentemente en un territorio que excluye a otras sociedades estatales. Por ello, se tiene que el Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, dado que la existencia de una sociedad humana implica necesariamente la presencia de un orden normativo de la conducta. Se añade así el orden jurídico. El Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico.
Este orden supone la existencia de un ordenador. En la sociedad humana, el orden jurídico es creado, aplicado y sancionado por un poder, el cual dispone de las facultades necesarias para ese objeto. En última y suprema instancia, de forma independiente de otro poder que le sea superior y que por ello se llama soberano. El Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde. La sociedad humana no permanece inmóvil, existe una actividad incesante en los seres humanos. Esa actividad social está regida por un orden jurídico que señala los fines colectivos de la actividad humana. A esos fines llamamos teleología, del griego telos, es decir, que implica la palabra fin. Y es que el párrafo anteriormente descrito tiene razón al decir que vivimos en una sociedad y un estado de derecho totalmente dinámico y nunca estático, en donde las necesidades sociales son cambiantes y sufren variación y transformación con respecto a una época y un espacio determinado. Así, la teleología de la actividad de la sociedad humana estatal, moldeada por el orden jurídico, intenta realizar los más altos valores y el bien común de la convivencia social. Sin embargo, la obtención del bien, que es de interés de todos, es decir, el bien público, es efímero en relación con la limitada existencia material del hombre, y por ello decimos que es un bien público temporal. El Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico, creado, definido y sancionado por un poder soberano para obtener el bien público temporal. Las anteriores son nociones invariables que erigen al Estado como una institución que disfruta de personalidad moral, a la que el orden jurídico atribuye un conjunto de derechos y obligaciones que le hacen nacer como una persona jurídica. Por ello, nuestra noción preliminar resultante del análisis anterior sería: el Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico creado, definido y sancionado por un poder soberano para obtener el bien público temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica. El carácter multidisciplinario de la teoría del Estado. Es importante identificar cómo es que se relacionan varias disciplinas con la labor tan importante que es la teoría del Estado. Y es que, efectivamente, la teoría del Estado se puede entender entonces como una actividad meramente estatal que busca identificar problemas, fenómenos sociales que, una vez identificados, puedan ser teorizados, es decir, puedan recibir una explicación a dichos eventos, y que, una vez teorizados, los organismos que conforman el poder público en el ejercicio de sus atribuciones puedan brindar soluciones suficientes bajo el principio de progresividad, para lograr así un cambio siempre en pro de la sociedad. Sin embargo, esto no es tarea sencilla, pues depende de muchas disciplinas el lograr materializar esta actividad estatal. En ese sentido, podemos tomar a la teoría del Estado como aquel universo el cual tendrá cantidad de planetas que lo conformarán, las cuales darán sustancia a este universo.
Tal como se muestra, estaremos analizando cuáles son aquellas disciplinas que hacen posible a la teoría del Estado. La ciencia teórica o doctrina del Estado se divide en dos: la doctrina general del Estado y su doctrina particular. La primera trata de investigar las formas fenomenológicas generales. Para la doctrina particular, en cambio, existen al menos dos formas de investigación, que es el análisis comparativo de las instituciones particulares de los estados en general, la de un grupo de estados en una época determinada, o circunscribirse al conocimiento institucional de un solo estado en su devenir histórico o en su forma actual. En estos sentidos, se ha planteado la teoría general del Estado en Alemania. No obstante, en las últimas décadas se ha tomado distancia del estudio de la simple doctrina o teoría para enfocarse al estudio científico del Estado, o bien conocida ciencia política. La categoría de doctrina comprende un concepto genérico en una instrucción fundamental. La teoría, en cambio, alude a varias percepciones situacionales. Es conocimiento especulativo, que incluye leyes que sirven para relacionar un orden fenomenológico y, además, comprende hipótesis con consecuencias de aplicación a toda ciencia. Por tanto, doctrina y teoría son categorías cercanas al conocimiento científico y no antagónicas a él. Son caminos lógicos para llegar a la ciencia. Dice Heller que la ciencia política solo puede tener función de ciencia si se admite que es capaz de ofrecernos una descripción, interpretación y crítica de los fenómenos políticos que sean verdaderos y obligatorios. La ciencia es un conocimiento, un saber o sistema verdadero con el cual pueden regirse los fenómenos. La ciencia pretende generalizar su estudio y sistematizar sus proposiciones verdaderas, creando así un orden abstracto que sirva de modelo empírico. La ciencia política contemporánea se auxilia de las diversas teorías políticas. Una de ellas es la teoría del Estado, en su sesgo jurídico. No precisamente la más importante, porque del esquema jurídico no se puede dar un conocimiento general. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto la ciencia política coadyuva con la teoría del Estado como la teoría del Estado coadyuva hacia la ciencia política. La ciencia política tiene sus propios senderos. Por ello, la premisa anterior es así, que además de descubrir la realidad del mundo político, pretenden conducirla al conocimiento integral de sus fenómenos. Sin embargo, se debe reconocer que el Estado tiene una serie de competencias formadas por las funciones legislativas, la ejecutiva y la judicial. Este problema es tal vez el más importante de resolver para la teoría del Estado, pues abre el debate del por qué debe existir el Estado. La resolución del problema consiste, entonces, en precisar los motivos jurídicos y morales que justifican la existencia del Estado. Por eso, resulta importante establecer cómo se relacionan la ciencia política y el derecho político, por poner un ejemplo. Existen diversas escuelas de pensamiento en ese sentido: la axiológica, la idealista y la materialista, por mencionar las más importantes. Los materialistas consideran que el poder del Estado es un medio de denominación de una clase o raza triunfadora sobre la vencida, a la que se imponen coactivamente mediante los convencionalismos sociales, hechos, ley, para privilegiar su estatus de clase. Así, para esta escuela de pensamiento, el poder del Estado justifica su actitud mediante el derecho, como medio de imposición política.
Para los idealistas, el carácter jurídico del poder estatal es algo más que el imperio de la coacción. Para esta escuela, el poder es un medio del que se sirven las instituciones del Estado para posibilitar la armonía y la convivencia política del cuerpo colectivo. Esta posibilidad consiste en hacer reales los valores supremos del hombre. Por su parte, Agustín de Hipona afirmaba que el fin del Estado es la justicia es caridad, y como la caridad es de Dios, el Estado pertenece a Dios. De esta manera, se legitimaba la subordinación de las autoridades civiles a las eclesiásticas, con fundamento en leyes divinas y, precisamente, de carácter religioso. Los apologistas de la escuela axiológica, como Platón, se expresan en otro sentido. En su obra, La República, enuncia la idea del bien común como finalidad del Estado. En el mismo sentido se expresa también Tomás de Aquino, llamado por la Iglesia Católica Santo Tomás, indiscutible clásico de la teología política. En las desigualdades de las razas se asevera que la moral y el derecho son convencionalismos colectivos, no individuales, que es un error creer que el individuo piensa, porque es la sociedad la que piensa por él. Cuando la raza vencedora impone sus convencionalismos a la raza vencida, la cosmovisión ética de aquella se transforma entonces en normas jurídicas coactivas. El derecho siempre regula la dicotomía situacional de la desigualdad: vencedor, vencido, padre, hijo, esposo, esposa. Los convencionalismos sociales no son eternos, sino que cambian de una a otra época. Así cambia también las ideas de Estado, derecho y política, y la relación entre los diversos fenómenos. A esta noción se le llama justicia de contenido variable. La doctrina jurídica del Estado es una ciencia normativa que distingue con claridad las afirmaciones sobre el ser del Estado como fenómeno social. En su teoría general, se afirma que el Estado tiene una doble naturaleza. Es primeramente una formación llamándole histórica, a la que se aproxima el derecho, pero que no pudo crear a éste, sino que es más bien el fundamento de su existencia. El ser precede a la norma. El hecho hace nacer el derecho. Lo real se transforma en normativo. El Estado es el ser y el derecho lo que debe ser, pero a su vez la norma origina, en virtud de un elemento racional y progresivo, un orden superior al derecho positivo. Por ello, el Estado es al mismo tiempo una formación social y una institución jurídica, de ahí que, para estudiarlo, sea preciso el concurso de dos ciencias autónomas: la ciencia política y la teoría jurídica del Estado. Así, mediante las normas jurídicas no se conoce ningún ser real, sino que se intenta precisar la construcción ordenada para determinados fines desde puntos de vista firmes y juzgar de conformidad con sus principios. El derecho político pretenderá el orden y organización de un modelo ideal de Estado al que se pretende arribar. De esta manera, se legislará de acuerdo a un modelo imaginario de Estado y se hará positivas las leyes necesarias para organizar. Por ejemplo, las elecciones, el derecho a votar y ser votados, la transparencia pública y la rendición de cuentas, la creación, relación y regulación de los partidos políticos y los medios de comunicación, las relaciones internacionales, etc. El derecho político es el conjunto de normas que se refieren al Estado. Cada nuevo problema por resolver engendra nuevos planteamientos y, por lo tanto, nuevas responsabilidades para el Estado.
Hay nuevos planteamientos, proyectos, planeaciones, programas y políticas por considerar. Dice Pablo Lucas Verdú que el derecho político se configura por completo en cada momento decisivo de su transformación social. No hay derecho más decisivo que el afectado por el cambio que el derecho político. Es como un perfecto sismógrafo que registra con gran precisión los cambios estructurales de la sociedad y por lo tanto exige a sus cultivadores un perfecto y atento esfuerzo para acomodar los esquemas jurídicos al reto de la realidad social. El derecho político recoge entonces la realidad política del Estado y las transforma en ley, en tanto que no adquiera carácter normativo. Las realidades sociopolíticas son solamente datos de la realidad que deben ser enjuiciados y analizados por el campo de la ciencia política, que estudiará la permanencia, peculiaridad y espacios de dichos elementos y además revisará su permanencia, transitoriedad o circunstancia. Es necesaria una última consideración de los problemas que atañen a la ciencia política y al derecho político. Vivimos procesos de transición política y se escuchan muchas voces que ofrecen soluciones diversas y hasta 32 antagónicas. Los axiomas y valores cambian constantemente. El pluralismo y la diversidad enriquece el mundo de ideas políticas, pero también complican el mundo del derecho político. Identificar y explicar las ideas políticas a través del proceso histórico de la humanidad es relevante. La historia política tiene dos vertientes principales: la historia de los hechos políticos y la historia de las ideas políticas. La primera disciplina estudia los fenómenos políticos materiales, como han ocurrido de acuerdo al lugar y la fecha del suceso. La segunda, que es el que nos importa por el momento, estudia las teorías políticas elaboradas por los pensadores en el transcurso de la historia. El teórico del Estado indaga aquellos fundamentos políticos, generando ideas, conceptos y categorías disciplinarias que estructurarán la teoría del Estado. Al contrario, el hombre pragmático, el político, opera en la actividad diaria, dando lugar a los regímenes políticos. Si el teórico genera ideas, ¿qué es una idea política? ¿Qué es una idea de Estado? Puede entenderse por ideas los primeros y espontáneos pensamientos de cualquier ciencia. Los conceptos, en cambio, son los pensamientos elaborados al final del ejercicio de reflexión. Existen ideas y conceptos políticos. Metodológicamente, las ideas políticas son pensamientos del deber ser político, captados casi intuitivamente por el teórico que trata de encauzar la política a lo esencial de la deontología. Los conceptos son consecuencias de las ideas, entonces. El observador los capta y los elabora con la experiencia de sus primeras ideas. Entonces las balancea y éste logra destilar su esencia. Ingresar al estudio de las ideas políticas exige penetrar en la historia universal para rescatar las experiencias del pasado y sus constantes esfuerzos por sobrevivir, para explicar sus intentos de emancipación. Los orígenes de la vida sociopolítica se remontan hasta tiempos aún más antiguos. El proceso histórico nos hace viajar por comunidades humanas que han vivido estructuras políticas tan arcaicas como los clanes y las tribus, hasta las más desarrolladas como los imperios y los estados contemporáneos, globalizados. Solo la historia puede ofrecernos ejemplos reales de antiguas luchas épicas, pero a la vez los errores políticos consumados en regímenes que nunca deben repetirse, como son los sistemas totalitarios. En la historia de las ideas
políticas hay muchos sueños e intenciones renovadas. Todas pretenden un grado de verdad. La verdad pasa en la historia de unos hombres a otros y se transforman. Sería irresponsable dogmatizar la noción definitiva de la verdad absoluta. Como dice George H. Sabinet, tomada en conjunto, es difícil poder decir que una teoría política sea verdadera, pues contiene entre sus elementos ciertos juicios empíricos o cálculos de probabilidad, que acaso el tiempo demuestra que son objetivamente acertados o bien que estos sean erróneos. Implica también ciertos problemas de compatibilidad lógica entre los elementos que trata de combinar. Incluye invariablemente valoraciones y predilecciones personales o colectivas que estorban la percepción de los hechos, el cálculo de la probabilidad y la apreciación de la compatibilidad. La forma más sencilla de bosquejar el desarrollo histórico de las ideas e instituciones políticas es a través de grandes ciclos temporales como los siguientes. Los clásicos de la antigüedad, que incluirían que el pensamiento político de la Grecia y Roma antiguas, Platón, Aristóteles, Séneca y Cicerón. Las ideas políticas de la Edad Media, que incluía el advenimiento del cristianismo y las ideas preponderantes del modo de producción feudalista, las cruzadas, los conflictos entre la Iglesia y el Estado, el Renacimiento y pensadores de la talla de Juan de Salisbury, Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, Guillermo de Ockham y Marsilio de Padua. Las ideas políticas de la época moderna, que incluirían desde el pensamiento político de Maquiavelo en el siglo XVI hasta el siglo XVIII, incluyen las grandes revoluciones como la inglesa, la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa y otras emancipaciones nacionales. Las ideas políticas de la época contemporánea incluirían el pensamiento de regímenes totalitarios, la Guerra Fría, el liberalismo, el socialismo, el nacionalismo contemporáneo, también la tan famosa globalización ejercida por los estados hegemónicos, los estados periféricos, etc. En fin, como dijera Colette, desde sus orígenes, los hombres siempre han estado pidiendo la respuesta a dos preguntas diferentes. La primera, ¿cómo organizar o administrar mejor la sociedad en general o esta o aquella sociedad determinada? Y la segunda, ¿y cómo explicar que existen o pueden existir las sociedades humanas? En el intento de responder esas cuestiones, las ideas políticas más fecundadas de la historia son rescatadas y traídas a la realidad actual. La historia de las ideas políticas es la explicación temporal de algún observador acucioso de su época y en su espacio. A este observador le llamamos teórico. La teoría política es simplemente el intento del hombre por comprender conscientemente y resolver los problemas de su vida grupal y su organización. La historia de las ideas políticas constituye, pues, la evolución del pensamiento del hombre sobre problemas políticos, pero a través del tiempo. Identificar las diferentes disciplinas políticas relacionadas con la teoría del Estado, así como establecer una explicación al respecto, la doctora Aurora Arnaiz explica, con las ideas y conceptos políticos, el investigador forma las disciplinas correspondientes. ¿Cuáles son estas ciencias políticas? La ética, como una rama fundamental, la filosofía histórica, la economía, la teología, política, sociología, geografía política. Pero estas doctrinas van a integrar la estructura de un Estado y su teoría política. No son
simple estructura en sí misma, sino ramas auxiliares del conocimiento político. La ética y la política. El hombre es un ser, pues, sabemos, totalmente libre, con capacidad de autodeterminación, es decir, capaz de obrar luego de una libre elección, lo que comúnmente llamamos libre albedrío. Esta elección se lleva a cabo como resultado de un conocimiento que define el carácter de una conducta, ya que está vinculado con una conciencia moral que aprueba o desaprueba un determinado acto. Tanto la moral como el derecho y los usos sociales forman parte de un todo mayor, la ética. Hablar de ética es hablar del bien y del mal. La ética no es una abstracción, es el otro. La ética nos vincula en esencia con sujetos. Cada acto está obrando directa o indirectamente sobre una vida. Nunca se roba algo, se le roba a alguien. La moral hace referencia a aquellas pautas interiorizadas por el individuo, quien se las autoimpone no como obligación, sino como necesidad, por el simple hecho de provenir o formar parte de lo que interiormente entiende como lo que es bueno. El derecho es el conjunto de normas éticas emanadas por un órgano competente. Las mismas constituyen, pues, una prescripción, o sea, la imposición de la voluntad de la autoridad normativa sobre la voluntad del sujeto o destinatario. La filosofía de la historia es la rama de la filosofía que estudia el desarrollo y las formas en las cuales los seres humanos crean la historia. Puede en algunos casos especular con la existencia de un fin u objetivo teleológico de la historia. O sea, preguntarse si hay un diseño, propósito, principio director o finalidad en el proceso de creación de la historia. Las preguntas sobre las cuales trabaja la filosofía de la historia son muchas, ya que se trata de una materia compleja. Algunas de estas preguntas son, por ejemplo, ¿cuál es el sujeto propio del estudio del pasado humano? ¿Es el individuo? ¿Son las organizaciones sociales, la cultura o acaso la especie humana por entero? Yendo aún más allá de estas preguntas clásicas totalmente, algunos filósofos modernos han introducido un nuevo concepto sostenido, que la historia ha dejado de ser el estudio de unidades, de hechos, pasando a ser el estudio de una compleja totalidad, que comprende no solo las acciones humanas pasadas y sus consecuencias visibles, sino que incluye un sinnúmero de factores en su contexto, como las relaciones humanas, las corrientes de pensamiento, las motivaciones particulares y tal vez el factor más recientemente incorporado y que más ha revolucionado este campo de la filosofía. Es el campo de los pensamientos, acciones, relaciones y motivaciones de aquel individuo que escribe la historia. Con ello me refiero al historiador. Por otro lado, también podemos considerar la relación que existe con la economía política. Este fue el término original insertado por primera vez en 1615 y utilizado para el estudio de las relaciones de producción, especialmente entre las clases principales de la sociedad capitalista o burguesa, capitalista, proletarios y los terratenientes, en contraposición con las teorías de la fisiocracia, en las cuales la tierra era vista como el origen de toda riqueza. La economía política propuso primero con un economista importante, Adam Smith, la teoría del valor trabajo, según
la cual el trabajo es la fuente real del valor. Al final del siglo XIX, el término economía política fue paulatinamente abandonado por el término economía, usado por aquellos que buscaban abandonar la visión clásica de la sociedad, reemplazándola por el enfoque matemático, axiomático y valorativo de los estudios económicos actuales y que concebía el valor originado en la utilidad que el bien generaba en el individuo. Actualmente, el término economía política se utiliza comúnmente para referirse a estudios interdisciplinarios que se apoyan en la economía, la sociología, la comunicación, el derecho y la ciencia política, para entender cómo las instituciones y los entornos políticos influencian la conducta de los mercados. Esto es indispensable. Dentro de la ciencia política, el término se refiere principalmente a las teorías liberales, marxistas o de otro tipo, que estudian las relaciones entre la economía y el poder político dentro de los estados. Economía política internacional es en cambio una rama de la economía a la que le concierne pues el comercio, así como las finanzas internacionales y también las políticas estatales que afectan el intercambio internacional, como las políticas monetarias y fiscales. Teología política. El concepto teología política viene de muy atrás. Surge en el contexto del estoicismo y designa, frente a la teología, mitología y la teología natural, una teología civil o teología de la ciudad o burguesa, que se identifica en última instancia por su vínculo con el Estado y sirve de legitimación y sanción de la vida política dominante. Es la vieja teología política en versión moderna. Esta concepción es reivindicada tras la Primera Guerra Mundial. Es una teología política sobre la base del tradicionalismo en una teología totalmente bajo ese carácter, sobre una visión de las ideas francesas anti-ilustradas como nueva versión de la legitimación del poder de las políticas autoritarias a través de su sacralización. Sociología política es la ciencia que tiene por objeto enfocarse a las actividades humanas en cuanto que se encaminen a satisfacer las necesidades del hombre en sociedad. Podemos encontrar dos acepciones principales de la política. Algunos la consideran como el arte de regir con eficacia los destinos de un pueblo. En este caso, se entiende por política, pues el conjunto de reglas prácticas útiles para poder dirigir acertadamente el desenvolvimiento de una colectividad. La otra aceptación es la que enfoca cómo la ciencia que investiga los principios que debemos seguir de base para la dirección de un conglomerado humano. De todas maneras, cualquiera que sea su aceptación exacta, nos indica ambas que la política se refiere a la dirección o conducción de los pueblos. Esta disciplina se dirige a aquel especial aspecto humano en que los hombres se relacionan entre sí. La política se dirige a las relaciones que se producen entre gobernantes y gobernados. Encontramos también a la famosa geografía política, que tiene como principal objetivo tratar de analizar y comprender a nivel regional y general la manera en que el medio geográfico y los recursos que en él hay influyen a los hechos y fenómenos políticos y viceversa. El ámbito de estudio por el que se interesa la geografía política es bastante amplio.
ya que su principal objeto de estudio son las instituciones políticas creadas por el hombre, que son de todo tipo. Pueden ir desde un pequeño grupo de personas bien organizado y jerarquizado hasta un gran bloque económico o político de carácter internacional y no tratarse solamente de países. Siendo complejo este concepto, es por ello que la geografía política se va a interesar en todos los aspectos afines como aquel proceso político, sistemas de gobierno, repercusión de las acciones políticas, etc. El espacio geográfico en donde quedan inmersas poblaciones, territorios, zonas, es otro objeto de interés para la geografía política. Factor que hace la diferencia de la ciencia política, ya que igualmente es un tema de estudio el medio en que se desarrollan las instituciones políticas. Ahora bien, imaginemos la articulación de estas disciplinas ya mencionadas. Como lo hemos ido mencionando, podemos tener a la ciencia política entonces a el derecho político, a la ética, la filosofía, la teología política, la geografía política, la sociología política. Y podemos ver cómo es que esto se coordina para poder hacer posible la teoría del Estado. En ese sentido, podemos poner como algo materializado y tangible en la vida estatal la creación de las normas. Si nos ponemos a pensar, la creación de las normas deriva de la detección o un fenómeno social en una época y lugar determinado. A raíz de esa identificación, entonces se va a suscitar la famosa teorización, que será la explicación de ese fenómeno o problema, para posteriormente captar todos esos datos y que en este caso el derecho político pueda darse a su tarea como lo es la creación de leyes o las reformas en esta. Vamos a aterrizarlo en un ejemplo en nuestro estado mexicano. El problema sobre la legalización del aborto, que al día de hoy en varias entidades federativas de nuestro estado mexicano, esta legalización se ha logrado, pero ¿qué tuvo que pasar? Efectivamente, primero, la detección a esa problemática. Suponiendo que 8 de cada 10 mujeres que se practican un aborto en clínicas clandestinas pierden la vida. Se da la detección de ese problema, pues por falta de las condiciones que deberían de ser necesarias, pero que éstas se encuentran ausentes. En ese sentido, se encuentra la explicación y la teoría para que, captados y una vez obtenidos y atraídos hacia el derecho político esos datos, puedan pasar a ser creación de leyes o reformas, como en este caso se ha tratado el tema de la legalización del aborto bajo ciertos parámetros. Sin embargo, no todo le es atribuible al derecho político, pues parte de la filosofía, desde su rama axiológica y la materialización de los valores, se tiene cómo es que en la vida política se debe de actuar siempre con la utilización de los valores morales, ya que es importante destacar que si el derecho político corre a cargo de los legisladores, al menos en nuestro caso en el Estado mexicano, estos, al ser representantes y obtener cargos de elección popular, en el deber ser, deberían de acatar aquellos principios morales y éticos en representación de un pueblo y que su actividad la lleven a cabo enalteciendo todos estos valores morales. En ese sentido, podemos visualizar cómo es el comportamiento y la dinámica que guardan
todas aquellas disciplinas que de manera conjunta hacen posible la actividad estatal que nos encontramos estudiando y que recibe el nombre de teoría del Estado. De tal forma, podríamos seguir con muchísimos ejemplos en razón de la identificación de situaciones de la vida real que pasan día a día, que visualizamos en las noticias. Otro ejemplo puede ser con la misma dinámica de detección, de teorización y de pensar posibles soluciones para aplicarlas. Por ejemplo, la legalización de la marihuana, la posibilidad de reformar los códigos civiles y familiares o familiares, según sea el caso, con respecto a el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, que si bien este no es un problema, sino más bien un fenómeno, por supuesto que tiene una teoría, como lo es pues el enaltecimiento de los derechos humanos en este siglo que vivimos y que por ende son grandes las masas que exigen esas prerrogativas haciéndolas valer socialmente y también en el plano jurídico. Y es así como al día de hoy en las 32 entidades federativas que integran nuestro país se ha legalizado y permitido con las respectivas reformas en los códigos aplicables en dichas materias civil familiar, pues la posibilidad de que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Entonces, ejemplos sobre la teoría del Estado y las realidades sociales que debe de observar, como lo pueden notar, son muchos. Pasemos ahora a lo que son los modelos económicos en la formación de los estados. La historia de la economía estudia a esta desde sus inicios, desde el simple y local trueque, que con el paso de los milenios ha acabado evolucionando en el complejo y globalizado capitalismo, pasando por otros modelos como el esclavista, el feudal y, claro, el mercantilista. La economía es tan antigua como la propia humanidad. Hace 5.000 años, cuando dos pastores intercambiaban una cabra por 5 gallinas, estaban haciendo economía. Desde entonces se han sucedido uno tras otro diferentes sistemas económicos. Podemos entonces, mirando al pasado, intuir lo que nos depara el futuro. ¿Se han preguntado? Cada sistema económico se ha visto precedido de un cambio en la filosofía de la sociedad. Además, dicho sistema ha respondido a una serie de necesidades e inquietudes propias de la época en la que fue creado. Hablaremos entonces de 4 modelos económicos que se fueron dando desde un punto de vista cronológico. Primero, lo referente a los primeros sistemas agrarios. Segundo, lo relativo al sistema feudal. Tercero, el sistema mercantilista. Y en cuarto lugar, este plano antagónico tan rimbombante como lo es el capitalismo versus comunismo. Cada sistema económico ha tenido transformaciones. Empecemos a hablar por el primero de ellos, los primeros sistemas agrarios. En el principio, toda la actividad económica estaba circunscrita a la agricultura, la pesca y el pastoreo. No existía el dinero y todos los intercambios económicos se hacían mediante trueques.
de modo que nuestros ancestros ignoraban lo que era una hipoteca o una empresa de trabajo temporal. Durante siglos, las principales vías de comunicación y comercio fueron los ríos. Los intercambios que se realizaban estaban basados en los excedentes de las familias, productos artesanales hechos a mano que sobraban. Estas constituían los principales núcleos económicos de las economías de subsistencia. Con las culturas egipcia, griega y la romana, en ese orden, el sistema esclavista constituyó la base de la economía. La principal riqueza provenía del trabajo de los esclavos en la agricultura. La guerra también se consideraba, según algunos filósofos griegos, una fuente de riqueza, debido al aprovisionamiento de esclavos y la mano de obra barata que se obtenía tras las conquistas. Durante el Imperio Romano se produjo un aumento en la actividad comercial. Si bien no era muy eficiente, pues todas las mercancías se enviaban a Roma y desde allí se redistribuían a los confines del mundo conocido. Cabe destacar el por qué Roma es tan mencionado en este primer modelo económico. Y es que es importante destacar que Roma fue una de las civilizaciones más fuertes en todos los sentidos y también en su estado de derecho dentro de las civilizaciones del Mediterráneo, y que también se consolidó, que fueron las civilizaciones vecinas las cuales siguieron sus pasos. Y es que el derecho romano, desde luego, que fue determinante sobre todo en las cuestiones de esclavitud, en donde, en este caso, dentro de este panorama, el esclavo era tratado como una cosa, no así como una persona, situación que se vio modificada en pro de dichos esclavos con la llegada del emperador Justiniano. El sistema feudal. Con el derrumbamiento del Imperio Romano se produjo una gran vertebración de la actividad económica. El concepto de imperio protector con fronteras bien definidas se vino abajo y los campesinos, principales generadores de riqueza, se mudaron al castillo más cercano para protegerse de las hordas de invasores y los saqueadores. Aquí, cada señor feudal protegía a un número determinado de vasallos que trabajaban las tierras. A cambio de la protección, les entregaban cierta cantidad anual de su cosecha al señor y a la iglesia. Esto era lo que se conocía como diezmo, por equivaler a la 10ª parte de la cosecha. Durante esta época, el comercio se reducía a ciertas ferias de carácter anual, donde se compraban y vendían artículos artesanales, por ejemplo. A finales de la época feudal comenzó a surgir una nueva forma de producción de riqueza, diferente a todo lo conocido hasta entonces. Agricultura, ganadería, pesca y conquista, y basada en la aportación de un cierto valor añadido a las mercancías. Hablamos del gremio de los artesanos, precursores de las fábricas. En esta etapa, los ricos debían purgar su condición de privilegio mediante la entrega de limosna, caridad y el cobro de intereses se consideraba entonces toda una blasfemia. En este sistema o modelo económico también se puede ver la parte vencida de la antigua Roma, en donde, como ya se dijo, si bien fue un sistema de derecho y una civilización totalmente consolidada, esto no fue para la perpetuidad, sino que en algún punto, tras la caída del Imperio Romano, el revés
se dejó totalmente visto. Y fue entonces que el modelo económico también se vio transformado y variado tras esas cuestiones totalmente circunstanciales. El sistema mercantilista. Conforme los tiempos avanzaron y las hordas invasoras redujeron su flujo, las ciudades comenzaron a crecer fuera de las murallas y comenzó la difusión de la moneda, la letra de cambio y los pagarés. Con ello, el ser rico no estaba mal visto, ya que si el trabajo dignificaba, la riqueza como producto del trabajo era igualmente digna. Surge una nueva clase social entre los campesinos, la nobleza y el clero, la burguesía, aupada por el comercio. Con todos estos cambios, el cobro de interés deja de ser un tabú. Se entiende que el que presta corre el riesgo de que no se le devuelva el dinero, de modo que el interés se entiende como una compensación a dicho riesgo. Además, el que presta dinero tampoco puede utilizarlo en otra cosa, así que el cobro de interés se ve legitimado una vez más por lo que se conoce como lucro cesante. Vaya sistema mercantilista que hasta nuestros días ha sido una situación que en cuestión de antecedente ha venido a marcar determinadas pautas precisamente a la rama del derecho totalmente mercantil, el cual, bajo sus leyes, que claramente son importantes para el Estado y sus teorías, prevén el tema del interés. Esto, por ejemplo, dentro del Código de Comercio, dentro de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y por qué no, inclusive dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, según sea el tipo de sociedad y todo lo que es permisible dentro de esta. En ese sentido, vemos cómo existen figuras que se atraen desde viejos modelos económicos de los cuales se han seguido heredando dichas prácticas o conceptos totalmente regulados hasta nuestros días. Capitalismo versus comunismo. Fábricas, sindicatos, producción en cadenas, partes intercambiables, Internet. Con la llegada del capitalismo, la riqueza dejó de ser un medio para acercarse a Dios y se convirtió en un fin en sí mismo. Enriquecerse era la meta de la versión económica de la evolución de Darwin. Los más listos eran, sí, los que se enriquecían. El capitalismo se basó en sus inicios en la falsa creencia de que las materias primas eran ilimitadas. La falsedad de esta premisa se puso de manifiesto con la crisis del petróleo en el año de 1973. Lógicamente, las materias primas parecían ilimitadas cuando la Tierra tenía 100 millones de habitantes, pero con más de 6.000 la cosa cambiaba. Por otra parte, como buena utopía, el comunismo funcionaba bien sobre el papel, pero también fallaba esto al momento de la planificación centralizada en la supremacía del bien común como uno de los pilares básicos y el Estado sobre el individuo. Una visión de futuro, lo que estaba por venir. Si bien el capitalismo estaba basado, entre otras cosas, en el individualismo y la idea de que los recursos son ilimitados, el próximo sistema económico
debería basarse en todo lo contrario, cooperación y reciclaje, puesto que los recursos se han demostrado escasos. Se debería optimizar su uso, puesto que cada vez que hay más población en el planeta, si queremos trabajar todos, habría que reducir los horarios y procurar que el valor añadido aportado por cada trabajador fuera enorme. Un ingeniero diseñaría algo, otro optimizaría su diseño y un tercero lo construiría de un modo más eficiente. De modo que, al final, el producto acabado hubiera sido construido de la forma más económica y aprovechando al máximo los recursos disponibles. Y es que tanto cada uno de los sistemas o modelos llamados económicos ha marcado bastantes parteaguas indispensables en la vida del Estado. En ese sentido, al día de hoy, el capitalismo ha ganado totalmente terreno, siendo este el método económico, pues, que ha venido rebasando a las primeras potencias, así como a países en vías de desarrollo, caracterizados por los planos antagónicos, como es, pues, las clases sociales, que en aquel entonces partía de la burguesía y el proletariado, en donde solo unos tienen el capital, mientras que a otros únicamente les quedará, pues, la fuerza de trabajo. En ese sentido, aun cuando supuestamente subsisten, y esto se dice bajo la crítica, algunos países con método económico de tipo comunista, como en su momento se proclamó la URSS, China, inclusive eh, Cuba, pues son algunos de los ejemplos de la lucha por subsistir y dar batalla al capitalismo, al final un sistema de mucha resistencia, en donde ahí lo que se busca erradicar, pues es esa desigualdad de clases sociales, en donde todas las personas con el mismo esfuerzo trabajen por igual y luego entonces la riqueza se reparta también en partes iguales. Sin embargo, a la luz de los hechos, sobre todo cuando se aborda cómo es la vida en cada uno de estos países que aún se hacen llamar comunistas, se logra ver que la desigualdad social totalmente existe, como es el ejemplo de Cuba, que es bastante significativo el analizar la situación que viven sus provincias respecto de unas con otras y que más allá de la diferenciación racial, y esto por hermandad con la URSS, existe esa diferencia no solamente de tipo físico, sino también económico. Y no vayamos lejos, ¿cuál es la situación de las personas que habitan a Cuba tan solo para salir de su país? En ese sentido, creo que ambos sistemas nos dejan en distintos cuestionamientos mucho que pensar. Y como una obra recomendada enfocada al comunismo, existe la famosa Rebelión en la Granja del importante autor de nombre George Orwell, que hace una analogía que consiste en cómo es que los animales de una granja se organizan y se coordinan para poder derrocar así a los humanos que cuidan de ellos y así poder tomar posición y dejar de ser explotados, lo cual resulta esa semejanza respecto del capitalismo para entonces derrocarlo y tomar ese sistema comunista, de lo cual pareciera importante e interesante ver el bucle cuando a uno de los personajes que tiene una especie animal se ve alcanzada por el poder, tomando precisamente la figura humana.
Conceptualizaciones del Estado según diversos autores. Cicerón, San Agustín, Bodigno, Savigny, Oppenheimer. Cicerón es una multitud de hombres ligados por la comunidad del derecho y de la utilidad. Es lo que nos menciona sobre el concepto de Estado. Ahora, San Agustín dice que es una reunión de hombres dotados de razón y enlazados en virtud de la común participación de las cosas que aman. Mientras que Bodino señala que el Estado es un conjunto de familias y posesiones comunes gobernadas por un poder de mando según la razón. Savigny menciona que es la representación material de un pueblo, mientras que Kant dice que es una variedad de hombres bajo leyes totalmente jurídicas. Oppenheimer menciona que el Estado es la institución social impuesta por el grupo victorioso al derrotado, esto con el propósito de regular su dominio y de asegurarse contra la rebelión interna y los ataques del exterior. Se tiene también a Jelinek. Es una asociación de hombres sedentarios dotada de un poder de mando originario, es lo que nos dice. Por otro lado, se tiene a Blumenstiel, que no dice más que es la personificación de un pueblo. Mientras que Du Bois menciona que el Estado es una corporación de servicios públicos controlada y dirigida por los gobernantes. Ahora veamos qué menciona Spengler. El Estado es la historia considerada sin movimiento. La historia es el estado pensado en el movimiento de fluencia. Y el tan trascendente y famoso Kelsen, que menciona que el Estado es el ámbito de aplicación del derecho, en donde el Estado es el derecho como actividad totalmente y solamente normativa. El derecho es el Estado como actividad normal. En el Estado alcanza el pueblo su personalidad jurídica. Veamos qué mencionaba Heller. El Estado es la conexión de los quehaceres sociales. El poder del Estado es la unidad de acción organizada en el interior y el exterior. La soberanía es entonces el poder de ordenación territorial exclusiva y totalmente suprema. Carre de Malberg dice que el Estado es la comunidad política como territorio propio y que dispone de una organización. Adolfo Posada. Son los grupos sociales territoriales con poder suficiente para mantenerse independientes. Gropali. Es la agrupación de un pueblo que vive permanentemente en un territorio con un poder de mando supremo, representado por este en el gobierno. ¿Y ustedes con cuál de las definiciones se quedarían? Surge la siguiente situación. Como podemos ver, son varias las concepciones que se tienen acerca de el concepto de Estado. Y es que mucho se dice entre estos y otros doctrinarios más que el concepto de Estado realmente representa un concepto ambiguo y de difícil definición, pues, para empezar, resulta ser un ente totalmente abstracto y creado de manera artificial por y para la sociedad, que tiene como fin primordial, pues, una convivencia, llamémosle sana, entre los seres humanos, integra precisamente
el colectivo de la sociedad y que en ese sentido el Estado ha de abarcar infinidad de factores que van a hacer posible su existencia, como por ejemplo la cultura, el arraigo, las costumbres de las personas que al final serán parte de una población asentada en un territorio determinado, que tendrán que observar una forma de gobierno, que a su vez dicha forma de gobierno contará con la famosa soberanía. Son 4 aspectos que se verán detalladamente más adelante. Sin embargo, la importancia de esta reflexión sobre todo recae cuando se dice que, si bien pueden existir mil y un más conceptualizaciones de diversos autores, no solo los señalados, un común denominador es el tema de los elementos que integrarán a este bien llamado ente jurídico. Ente jurídico que no tiene una apariencia meramente física. ¿Qué quiero decir con esto? Al Estado no se le identifica con 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, 2 ojos, una nariz. Y precisamente eso es lo que lo hace ser abstracto y de carácter totalmente jurídico y artificial. Que si bien tal vez en antiguas civilizaciones el concepto todavía no estaba aterrizado, indirectamente los elementos previos a su formación ya existían. Vamos a poner un ejemplo. No se sabe a ciencia cierta si nuestras antiguas civilizaciones aquí en México, como lo fueron los mexicas o mayas, civilizaciones que surgieron a destiempo y que tuvieron el periodo en el que se dio la conquista, ya concebían realmente este concepto de Estado. Lo que sí se puede asegurar y a la lógica del pensamiento, más allá de lo que nos pueda decir el historiador o el crónico, es que muy seguramente ya estaban constituidos por una población y desde luego asentados en territorios determinados. Y es que no vamos lejos, fue un factor determinante para la situación de la conquista por parte de los españoles. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien en ese momento tal vez no concebían la palabra Estado dentro de su vocablo, muy probablemente sí la de sus elementos, como bien lo era población, territorio o inclusive cuestiones de poder en cuanto a la forma de organizarse políticamente hablando y que entonces eso podía acercarse a la cuestión de alguna forma de gobierno en particular. En ese sentido, podemos ver que a pesar de las distintas conceptualizaciones, habrá en sí elementos en común que se puedan analizar. Ahora bien, estas definiciones pues que hemos venido dando tienen la intención de servir como una introducción a este tema tan profundo y complicado que representa el Estado. Sin embargo, existen, como ya lo dije, infinidad de definiciones más, de entre las cuales Arnaí elige 3, las cuales también se van a mencionar a continuación. Una definición histórica, por ejemplo, una definición un tanto más moderna. Vamos a empezar con la primera. El derecho resaltado mediante su definición histórica en el ámbito estatal, menciona que el Estado es visto como una institución política, como forma política de un pueblo o la organización política suprema de ese mismo pueblo. En cuanto a una definición un tanto más moderna,
se tiene que el Estado es la agrupación humana sedentaria con un poder de mando originario. Y como lo dije, hablaba de tres tipos. Por último, se tiene entonces a la definición del Estado moderno, como el Estado existe y existió allí donde hubo una relación entre gobernantes y gobernados en orden a la solidaridad social. Y que con esto puedo argumentar el ejemplo dado con anterioridad de cómo tal vez nuestras antiguas civilizaciones, si no conocían propiamente ese concepto de Estado, existió por el simple hecho de manera implícita de haber existido en determinado momento relación entre gobernantes y gobernados, que iban en pro de conseguir una convivencia social sana entre su colectivo, es decir, entre sus pobladores. Además de todas estas brillantes definiciones, podemos encontrar también conceptos en los cuales se observa el Estado desde diferentes puntos de vista, como son, pues, concepto social del Estado. En la base del Estado se encuentra una serie de hechos sociales, una serie de relaciones humanas. Estas relaciones son actos del hombre, condicionados por el contenido psíquico propio de la naturaleza anímica de los seres humanos. Por consiguiente, el Estado es una creación humana consistente en relaciones de voluntad de una variedad de hombres. Concepto jurídico del Estado como aquella corporación formada por un pueblo dotada de un poder de mando totalmente originario y asentada en un determinado territorio, que da como resultado un Estado. Importante destacar a otro personaje emblemático en este módulo que lleva por nombre, como ya lo aprendimos, teoría del Estado. El tan famoso y significativo Nicolás Maquiavelo. Y seguramente podrán asociarlo a aquella expresión cuando hablamos que alguien tiene un plan totalmente maquiavélico. ¿A qué me refiero? La palabra Estado, en términos jurídico-político, se le debe a Maquiavelo, cuando introdujo esta palabra en su obra El Príncipe de Maquiavelo, al decir, los estados y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres fueron y son o repúblicas o principados. En tal sentido, los principados son o hereditarios con larga dinastía de príncipes o nuevos o completamente nuevos, cual lo fue Milán para Francisco Esforza o miembros reunidos al estado hereditario del príncipe que los adquiere, como el reino de Nápoles respecto a la Revolución de España. Los estados así adquiridos o los gobernaba antes un príncipe o gozaban de libertad y se adquieren o con ajenas armas o con las propias, por caso afortunado o por valor y genio. Sin embargo, en términos generales, se entiende por Estado a la organización política y jurídica de un pueblo en un determinado territorio y bajo un poder de mando según la razón. ¿Qué decir de Nicolás Maquiavelo? Más que cualquier cosa, recomendar su obra llamada El Príncipe, la cual consiste en desarrollar un tratado de corte político que habla precisamente acerca de la importancia de las relaciones de poder y de cómo es que
Quienes gobiernan suelen ser principados, personas que estuvieron y que muy probablemente bajo la línea hereditaria seguirán estando al mando, aunque por otros representantes de su misma familia. De alguna u otra forma, Maquiavelo se torna como un sujeto frívolo, calculador, en donde también preveía como premisa que el fin justificaba los medios, lo cual pareciera que nuestros actuales gobernantes lo tuvieron muy en claro y que fue materia aprobada. Pues, si lo aterrizamos a la práctica bajo la focalización que hacía Maquiavelo, se puede decir que efectivamente es una situación que los gobernantes hasta el día de hoy siguen poniendo en práctica. Y es que no vamos lejos y nos acordamos de aquellas jornadas electorales en donde tenemos inclusive la oportunidad de conocer aquellos candidatos postulados a un cargo de representación, es decir, un cargo público en donde tienen un acercamiento y hacen todo por llegar al poder, justificando precisamente esos medios. Pero, ¿qué pasa cuando estos llegan verdaderamente al poder? ¿Acaso los volvemos a ver? En ese sentido, pareciera que efectivamente existe esa tendencia que justamente proclamaba el tan famoso autor Nicolás Maquiavelo. Y que entonces ahora sabemos, en función ordinaria y de la vida real, cuántas veces hemos escuchado este término, esa denominación a planes que resultan ser muy frívolos, planes maquiavélicos, en donde una vez que llegas al poder, lo que nos menciona Maquiavelo es que este básicamente te va a corromper y que el gobernante hará todo lo posible para permanecer en él. Sin embargo, no todos tenían la línea de Nicolás Maquiavelo, pues también se pueden mencionar cuestiones importantes respecto a Platón, el cual estimaba que la estructura del Estado y del individuo son iguales y con ello analiza las partes y funciones del Estado y posteriormente las del ser humano, con lo cual establece el principio de Estado anterior al hombre, porque además la estructura de aquel, aun siendo igual a la de este, es más objetiva o evidente, lo cual pareciera que menciona Platón es el hecho de que aún antes de la existencia humana, el Estado ya tenía existencia en nuestro planeta. También podemos hablar brevemente de Aristóteles. Por su parte es más enfático y declara que el Estado existe pues por naturaleza y por tanto es anterior también al hombre. No por ser este autosuficiente y solo podrá serlo respecto al todo, en cuanto a su relación con las demás partes, complementando su expresión al decir, en base a otros autores, que quien no convive con los demás en una comunidad, o una de dos, es una bestia o es un dios. Por su parte, Luis XIV, rey de Francia, en la época del absolutismo, se atreve a decir la ya conocida frase, el Estado soy yo. Que esto no implica más que la falta de raciocinio en la que se vivía en ese tiempo, indica solo la más pura esencia del absolutismo en sí. Se tomaba al Estado como un régimen político en el que una sola persona, es decir, el soberano, ejercía el poder con carácter absoluto, sin límites jurídicos ni de ninguna otra índole. El Estado no era sino una prolongación de las características absolutas del rey en ese tiempo.
Podemos entonces ver varias focalizaciones al respecto, algunas totalmente contrapuestas a lo que nos decía el príncipe de Maquiavelo y otras que parecían ir totalmente en sintonía, precisamente como la de Luis XIV, que mostraba ese poder totalmente absoluto y, ¿por qué no llamarlo totalmente arbitrario? El Estado desde la perspectiva de Nikos Poloncar. En los últimos años ha sido posible observar un retorno a la obra de Nikos por parte de académicos en distintas partes del mundo, en especial en nuestro continente, es decir, parte de América Latina. Austria también, así como el Reino Unido y los Estados Unidos. Las razones para ello se encuentran en parte cifradas en la amplitud misma de la obra de Nikos, la cual abarca desde trabajos estructuralistas en la línea de Althusser a propósito del poder político, hasta estudios sobre procesos históricos concretos, como las crisis que condujeron al colapso de las dictaduras en el sur de Europa. Sin embargo, además del amplio espectro de su obra, dos razones parecen estar detrás del creciente interés que suscita en la actualidad su trabajo. En primer lugar, la poca modestia, pero interesante aseveración que el mismo Nikos hiciera acerca de su último libro, Estado, Poder y Socialismo, del año de 1979, donde éste afirmó haber completado uno de los más y vacíos significativos en la obra de Marx, la teoría del tipo de Estado capitalista. Y por otra parte, el desafío que la crisis financiera global de 2008 supuso para los enfoques institucionalistas y neoinstitucionalistas a la hora de entender lo político estatal en las sociedades contemporáneas. Más allá de estar en completo acuerdo con Nikos y la presunta culminación de la teoría marxista del Estado que logró proponer el enfoque de la economía política que observa al Estado como la condensación material de relaciones entre clases y fracciones de clases sociales, ha resultado de utilidad para comprender procesos contemporáneos de transformación estatal que no logran ser captados por las esferas autónomas ligadas a la tradición weberiana. En particular, su análisis histórico-sociológico a propósito de la conformación de los estados nacionales ha contribuido a interpretar el papel de estos en el proceso de reproducción del capital, así como el destacado lugar que ocupan las naciones en un contexto de globalización económica. No está de más señalar que el enfoque analítico de Nikos contribuyó a superar el instrumentalismo dominante en la tradición marxista, para proponer en cambio una mirada renovada del Estado capitalista, capaz de comprenderlo como un complejo campo estratégico y no como una prótesis operada al antojo de la clase dominante. El presente análisis sostiene en cuanto a esta focalización de este autor que los intentos realizados por parte de Nikos para comprender el surgimiento de los estados nacionales, en especial durante la última fase de su trabajo, ofrecen todavía numerosos elementos teóricos y metodológicos que invitan a prescindir de todo intento de mistificación o naturalización. De esa forma específica de organización social y política que es el Estado capitalista, la tendencia a homogeneizar el tiempo y el espacio, la apropiación de las distintas memorias de los pueblos
por parte de un Estado nacional, así como la emergencia de los totalitarismos durante el siglo XX, lejos de ser manifestaciones naturales o fatídicas de las que no es posible dar cuenta en términos causales. Son fenómenos que pueden ser comprendidos desde una perspectiva histórica que permite ubicarlos en relación concreta con los procesos de conformación y expansión del capitalismo. Ahora bien, no se afirma acá que el trabajo de Nikos logra dar solución a las numerosas problemáticas derivadas de la conformación de los estados nacionales. Más bien, se insiste en que los enfoques de la economía política por el presupuesto contribuyen a comprender algunos fenómenos sociales y políticos del mundo contemporáneo, tales como las transformaciones de los estados o el papel de las naciones en los nuevos momentos de crisis del capitalismo global, los cuales no han sido abordados con suficiente claridad por parte de los enfoques convencionales. Elementos y trascendencia del Estado. El Estado, concebido entonces como un complejo unitario que suele analizarse a través de sus elementos esenciales, que para un importante sector de la doctrina son los siguientes: población, territorio, gobierno y soberanía. Se entiende de tal suerte como un todo que no puede prescindir de ninguna de sus partes. La dogmática selecciona, sin embargo, solamente estos cuatro. Población. Se ha afirmado que dichos elementos fueron presentándose de manera aislada para integrarse progresivamente tras un complicado desarrollo histórico. Así fue surgiendo la organización política asentada en un territorio, regulada mediante un orden jurídico y guiada a través de su gobierno. Sin embargo, para otro sector de la dogmática puede distinguirse dos tipos de elementos de Estado: los antecedentes o anteriores a su nacimiento y los constitutivos. Como elementos anteriores al nacimiento del Estado, se puede mencionar a la población y al territorio. Se puede definir al Estado desde el punto de vista formal como una agrupación política por excelencia. Del análisis de la definición propuesta, sugiere el autor, enseguida, una distinción entre elementos anteriores al Estado, y este viene a determinar naturalmente en función de su propio sistema, y elementos determinantes, únicos verdaderamente constituidos de la esencia y de la nación del Estado. Los elementos anteriores al Estado son dos: el elemento humano, en la base del Estado, formando su sustrato, se encuentra un grupo de hombres, de seres racionales y libres dotados de vida, y tienen fines específicos. Estos hombres no son iguales en cuanto a individuos, por tener distintas características, pero en sentido amplio afirma distintas características, según varios autores, que su valor respecto del Estado es el mismo. La agrupación estatal vale para todos los hombres sin distinción. El segundo elemento previo al Estado, como lo es el territorio, el cual, al referirlo a este mismo, pues aisladamente es considerado solo una parte de la superficie terrestre. Cuando existe ese elemento humano, o sea, la sociedad, que está en la base de las agrupaciones políticas y el territorio que las alberga, es preciso que existan en esa agrupación social otras notas o elementos que se llaman determinantes o constitutivos, porque al presentarse determinan o constituyen la existencia del Estado.
Esos elementos constitutivos son los siguientes: un poder político que asuma el mando supremo e independiente de esa sociedad, es decir, que sea soberano para estructurar la sociedad política y regir su funcionamiento, una finalidad o teleología específica del Estado que consiste en la combinación solidaria de los esfuerzos de gobernantes y gobernados para poder obtener el bien público temporal. A propósito de este tema, señala que hay discordancia en la doctrina respecto de cuáles son los elementos del Estado, pues varios van a debatir si son tres, si son cuatro, si solamente se trata de pueblo, territorio, soberanía, etcétera. Otros autores podrán incluso añadir más elementos a esto. Pero también será posible concebirlo dependiendo de si se trata de un Estado moderno, sin considerar que existe, formado parte de su sustancia, el ordenamiento jurídico. Se considera que, siendo el Estado de manera primordial el resultado de una conducta humana, para poder comprender su naturaleza, es imprescindible estudiar la realidad de la gente de esa conducta, es decir, el hombre. Por ello, el estudio del elemento humano que constituye la base de Estado implica de manera necesaria el análisis de la persona humana. Para estudiar el efecto se requiere previamente el conocimiento de la causa que lo produce, y si el Estado nace a causa de la actividad de los hombres que con ella lo crean, el análisis de lo que es el hombre en sí constituye el pivote o piedra angular de la construcción de la teoría del Estado. Como ya se dijo y se ha relacionado a la población y al territorio, todos los problemas humanos giran en torno de esos dos conceptos, el concepto de la persona humana asentada en determinado territorio. La característica específica del hombre es su personalidad, su ser, su persona, que implica aquello que es perfectísimo en toda la naturaleza. Por ello, para poder comprender lo que es el hombre, se debe comprender lo que es fundamental en el ser humano, es decir, qué es persona. El filósofo norteamericano William James distingue entre personalidad y personalidades y las clasifica en la forma siguiente. Persona material, la cual está constituida por el cuerpo y el yo material, el organismo biológico tomado exclusivamente en su aspecto somático. La persona social, el yo social, este yo social formado por actos del hombre relacionándose con sus semejantes. La persona espiritual, constituido por las actividades psicológicas, intelectuales y volitivas del ser humano. Persona viene de personare, resonar o sonar a través de el origen posible de este vocablo, radica en las representaciones de teatro romano, donde los actores usaban unas máscaras a las que existían unas laminillas para engrosar la voz a los actores, pero también servían esas máscaras para caracterizar a los actores. Encontramos ahí la palabra representaban un personaje determinado, el rey, un guerrero, etc. Entonces, se tendrá que de estas agrupaciones de hombres se dará la importancia y constituirá otros elementos como son inclusive la nacionalidad con respecto a la población y al territorio. Pero se presenta el problema de determinar en qué consiste la nacionalidad, pues no existe un criterio uniforme, sino que hay diversas corrientes doctrinales que tratan de explicarlo, de acuerdo con distintos puntos de vista. ¿En qué consiste la nacionalidad? Para expresar la respuesta correcta se debe partir del análisis de otros conceptos, es decir, que de dicha operación deben resultar los conceptos de sociedad, pueblo y nación, y en esta forma poder llegar a explicar en qué consiste la nacionalidad. En cuanto al concepto
de población y territorio se advierte que se utilizan para designar a un conjunto de hombres en un sentido aritmético, que dicha población es el número de habitantes de un estado, es decir, asentados en una masa geográfica. El concepto pueblo es más restringido, se utiliza este vocablo para designar aquella parte de la población que tiene derechos civiles y políticos plenos. Es decir, el concepto de pueblo tiene una característica distintiva, el tener este ingrediente jurídico. Este concepto de pueblo, referido a este matiz jurídico, lo encontramos ya desde el derecho romano. El pueblo romano estaba integrado por los ciudadanos romanos y así encontramos la expresión el pueblo romano y el senado romano. Sobre el territorio, se ha dicho que son estas agrupaciones humanas en las que el territorio no es de importancia primordial. Por ejemplo, la iglesia, las organizaciones internacionales, etc. Pero, tratándose del Estado, el territorio es un elemento de primer orden, colocando al lado del elemento humano en cuanto a que su presencia es imprescindible para que surja y se conserve el Estado. Los hombres llamados a componer el Estado deben estar permanentemente establecidos en su suelo que se llama patria, que deriva de dos vocablos latinos, terra patria, tierra de los padres. La formación estatal misma supone un territorio. Sin la existencia del territorio no podría haber Estado. Se afirma que es un elemento necesario para su vida. Este hecho implica que el Estado es una corporación territorial. La extensión del territorio del Estado no tiene trascendencia decisiva en lo que se refiere a los principios de la doctrina política. Lo importante es que exista ese territorio. La mayor o menor extensión territorial y la abundancia o escasez de bienes materiales territorial y la abundancia o escasez de bienes materiales en el Estado determinarán su mayor o menor extensión. Incluso tendrá repercusión en lo que se refiere, según se verá oportunamente, a las formas de Estado, en su mayor o menor riqueza y poderlo, pero no esencialmente a la existencia del Estado en determinada cantidad. Siempre han existido estados ricos y pobres, grandes y pequeños, pero estados al fin y al cabo. Gobierno. En tanto que la autoridad y el poder público son necesarios para el funcionamiento de grupos sociales, por lo que se requiere de un orden y del establecimiento de reglas que permitan la convivencia humana, la que se traduce en el ejercicio de poder. En toda sociedad se conforman grupos que de una u otra manera generan un centro de poder que irradia su acción en diversas direcciones, como la religión, la economía, la cultura, incluso el amor. El gobierno es acción por medio de la que la autoridad establece una conducta a los gobernados. Es dar órdenes en todo lo que se relaciona con el bien público. Estas órdenes constituyen la administración y se establecen a través de preceptos jurídicos que regulan las relaciones entre particulares de órganos de poder público y las que se van a dar entre los gobernantes y los gobernados. Importante considerar que el gobierno y el Estado no son lo mismo ni pueden ser conceptos utilizados como sinónimos. Soberanía. Sostiene la que asocia con la idea de poder indiscutiblemente del Estado, tener autodeterminaciones sin estar subordinado a una autoridad los poderes existentes. La soberanía debe de ser considerada como voluntad suprema que ordena y rige la comunidad humana, voluntad buena por naturaleza que resulta delictivo oponerse, voluntad divina o voluntad general. Es una característica, atribución o facultad esencial del poder del Estado que consiste en dar órdenes definitivas de hacerse obedecer en el orden interno del Estado y de afirmar su independencia en relación con los demás estados que la forman. En ese sentido, podemos concluir que existe la soberanía externa y la soberanía interna. Externa hacia los países, interna entre las entidades federativas. Concluyendo entonces de esta manera con la primera parte de este módulo.